ese es un costo social que hay que afrontar justamente y que tiene que ver con todo lo que siempre discutimos, porque cuando alguien necesita un medicamento caro, y son muchos los casos, ahí uno se da cuenta del valor que tiene una buena obra social. Gracias Gina nuevamente por venir. Hubo paro del campo, hubo en realidad jornada de reflexión y cese de comercialización, así fue planteado, pero vulgarmente conocemos como el paro del campo. Aquí en Corrientes se convocaron en Bellavista, en Gualeguaychú también hubo un punto importante de reunión, en Chaco también. Vamos a preguntar, bueno, después de esta jornada, pues escuchar a algunos de los referentes decían, esto recién empieza. Está en contacto con nosotros José Luis Chabascoy. Ya me escribo fonéticamente cómo se pronuncia, porque es difícil si no decirlo. Él es productor agropecuario y ganadero de Las Breñas, delegado zonal también de la Sociedad Rural Argentina. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Cristina? Y a todos los que están ahí en el piso y por supuesto a toda la audiencia. Bueno, Bien, bien. cuéntenos qué ha dejado la jornada del 13. Bueno, esto es como consecuencia de lo decretado y el llamamiento que hizo la Comisión de Enlace, ¿no es cierto?, que aglutina a las cuatro entidades madre de la producción agropecuaria argentina. Pero antes de eso ya había muchos planteos, sobre todo en el interior. Nosotros acá en Chaco hicimos una movida importantísima el 25 de junio ya, un tractorazo, una caravana que aglutinó a 15 localidades, ¿no es cierto? Y que convergimos todos en Presidencia de Roque Sáenz Peña, que es el centro de nuestra provincia del Chaco, que fue una manifestación más que del campo, yo diría que es multisectorial y donde surgió un manifiesto, ¿no? Y a partir de eso también es que fue replicando y posteriormente, a fin de mes, sobre fin de junio, se hizo el anuncio con prácticamente 2 semanas de anticipación del cese de comercialización y más que nada una manera de concientización hacia la sociedad, ¿no es cierto?, de qué se trataba, ¿no? Uno de los puntos o uno de los problemas es el tema del gasoil. ¿Ya está resuelto? No, 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 para nada. Es más, desde las esferas del gobierno dicen que sí, que está resuelto, pero para nada. Esto eh, muy a cuentagotas, no hay que dejar de tener en cuenta que nosotros en plena cosecha, cuando empezamos allá a tener problemas prácticamente desde comienzo de abril, ¿no es cierto? Y más agravado todavía cuando ahora necesitamos que está la cosecha plena del maíz, ¿no? No hay el caudal suficiente de gasoil, ¿no es cierto? Eso es que se lo fue consiguiendo muy a cuentagotas y con otros precios, no con los precios oficiales, ¿no? Y eso fue demorando mucho la cosecha. Lo mismo pasó algo similar con el algodón, que viene muy retrasado y está quedando prácticamente en todo lo que es el Chaco santiagueño. Me animo a decir que deben estar faltando entre un 35 y 40% todavía de recolección, ¿no? Ujú. ¿Ustedes qué creen que van a aumentar algún tipo de retenciones? Por ejemplo, un productor el otro día me decía sobre el girasol, podría ser, o qué es lo que esperan. Bueno, las facultades son expresas del Congreso de la Nación, ¿no? Son facultades propias, ¿no es cierto? Únicamente lo pueden sacar por un DNU, que ya nos tienen acostumbrados, pero desde ya que está caído, como también están caídos los actuales derechos de exportación, mal llamadas retenciones, son derechos de exportación, porque no fue aprobado el último presupuesto. En el mismo sentido, Sociedad Rural Argentina presentó un recurso de amparo conjuntamente con la Sociedad Rural de Jesús María de Córdoba, y que bueno, que dio lugar un juez a esa medida cautelar, y bueno, está en que tienen que fallar, pero hoy prácticamente están caídas las mal llamadas retenciones. De todas maneras, hay un mecanismo
indirecto en la formación del precio que le pagan por la mercadería, que nos pagan a los productores y que descuentan prácticamente por anticipado, ¿no es cierto?, esa retención. Y otra manera muy buena, si ustedes me permiten, es explicar cuál es el mecanismo de la entrada de divisas y aclararle al grueso de la sociedad que por ahí no entiende o cuando ven en las pizarras o en la televisión, la soja vale esto, el maíz vale tantos dólares. El productor no recibe los dólares. Los dólares los recibe bueno, el Banco Central de la República Argentina, ¿no es cierto? Y después, mediante el mecanismo de la asignación y con el desdoblamiento cambiario, fija, ¿no es cierto?, los distintos tipos de dólares y convierten en pesos. Es así que prácticamente hoy, para dar un número concreto, lo que es la soja, $600 el valor de Chicago, que es la referencia internacional que se tiene, bueno, prácticamente a eso si se le aplica el 33% de retenciones es sobre ese valor, pero a su vez no se reciben los dólares, se lo multiplica por el valor oficial que hoy no llega a 125 pesos, ¿no es cierto? Cuando todos sabemos que el dólar blue está prácticamente pisando los 300 pesos, ¿no? O sea que prácticamente entre la suma de retenciones más el desdoblamiento cambiario, prácticamente hay una exacción de parte del Estado hacia el productor del 72-73%, ¿no? Así que eso habla por sí solo a las claras de lo que está pasando con el sector y que no es algo propio del sector que todos por ahí decimos el campo, así como una entelequia, no es el campo propiamente dicho, un productor o con su familia, lo que se mueve, la dinámica que se mueve alrededor de toda esta economía, ¿no? Salió un estudio hace poco de la cantidad de mano de obra que ocupa y con todo lo que se mueve alrededor de lo que es la agroindustria y prácticamente hay una ocupación del 32% de toda la mano de obra que están en el sistema formal, ¿no? José Luis, buenas noches, ¿cómo está Gustavo Amor en este caso? Escuchamos hace un rato un extracto de declaraciones de Grabois en donde él solicitaba de que ya que le fue tan bien al campo con el tema de la guerra, se aumenten retenciones a algunos de los productos que exportables de Argentina para solventar con ello el salario universal. ¿A usted qué opina de esta declaración de Grabois? Bueno, ya no da para mayor análisis, viniendo de quien viene, ¿no? Ustedes recordarán allá cuando se la usurpación en el campo de Entre Ríos, en Campo Nuevo, de los Echeveres, con la plantación de perejil y bueno, que querían hacer ahí debajo de la sombra. No sé si recuerdan a eso, pero sería bueno traerlo un poquito a colación para saber de quién estamos hablando y para no prestarle mayor difusión a todas estas cuestiones y bueno, diría sí, bueno, usted dice que manifestaciones, no darle mayor importancia a la declaración de Grabois, sin embargo la declaración de Grabois rebota y rebota muy fuerte. Claro, por supuesto, porque todos sabemos también que tienen la venia y están muy enmarcados, sobre todo en una línea interna, en la lucha feroz que tienen dentro del propio gobierno, ¿no es cierto? Y bueno, esas disputas, bueno, con esas esquirlas están desparramando para todos lados, ¿no? Y en eso, bueno, justamente lo más fácil es pegarle siempre al campo, ¿no? Es maquiavélico, ¿no? Siempre, cada vez que necesitaron un enemigo, los han buscado a ustedes como periodistas, siempre lo han buscado de enemigo, y si no, bueno, en su defecto al campo, ¿no es cierto? Como el blanco fácil a quien atacar para achacarle cualquier responsabilidad, ¿no es cierto? Que
por supuesto, lejos estamos de ser responsables de todo este desaguisado, ¿no? Porque se está aportando prácticamente y está demostrado que desde el sector agroindustrial prácticamente el 73% de las divisas están generados desde este sector y no podemos contar para mínimas importaciones que hay que hacerse del dólar oficial para elementos cruciales que necesitamos como neumáticos o cualquier tipo de repuestos mínimos que necesitamos para nuestras herramientas, para nuestras actividades diarias. Bueno, no conseguimos cuando hay otros sectores prebendarios, amigos del gobierno, que están haciendo pingües ganancias con estas importaciones. La última, Tito Martita, antes sí, de... ¿qué medidas tendría que tomar el gobierno para que se promueva, se recupere la venta de soja y de todos los productos de exportación y se recupere la entrada de divisas, Yagoski? Bueno, blanquear, achicar la brecha cambiaria. Es 132% de brecha cambiaria, 125 el dólar oficial, encima a ese... O sea, la receta de ustedes es la devaluación solamente, ¿no hay otra? ¿Cómo? Si la receta de ustedes es la devaluación, simplemente no hay otra. No. Unificar el tipo de cambio. ¿Eso implica devaluar? No, señor. ¿Cómo va a devaluar? No, eso no es devaluar, es unificar y sincerar lo mismo que nosotros pagamos, los insumos que necesitamos y lo que genera el campo, y está demostrado porque está la balanza comercial. La balanza comercial, el déficit lo tenemos por cuestión energética, no es por lo que aporta el campo. Y a nosotros lo poquito que necesitamos de energía, de componente energético que es gasoil, sufrimos faltante y tenemos que pagarlo a precios siderales, que no lo está pagando incluso, otros sectores. No se lo está pagando lo que está en el mercado internacional, porque por eso justamente el gasoil que entra a la Argentina termina yendo al Paraguay o al Brasil porque allí se lo pagan más. Exacto. Entonces Bueno, en realidad el Estado argentino está Brasil, subsidiando el gasoil que ocupan los productores, porque el gasoil a precios internacionales Brasil, está mucho más caro. caro. Lo que hace Paraguay. ¿Cómo? Copiemos lo que hace Colombia. ¿Que quiere como en el Paraguay que le cobren el gasoil el 30%, el 40% más caro? ¿Y a cuánto venden su producción? En dólares. Paraguay, igual que la Argentina, importa combustible. Y en Paraguay no le cobran. Pero ¿y la producción cómo vende? ¿Cómo agarra el productor? No, estamos hablando del precio del gasoil. Pero bueno, para subsidiarle, tiene que ver porque es un para insumo. subsidiarle el precio del gasoil, el Estado tendría que sacar plata de algún lado, o sea, o emitir o endeudarse. Amigo, acá está subsidiando y la transferencia fenomenal de recursos está haciendo el sector privado, si se quiere, a la industria, que también traslada los precios después a las góndolas. Entonces el problema es la industria, no el gobierno. El eslabón más débil es el productor, siempre. José Luis, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Seguimos en la semana con el debate. Bueno, distintos sectores, ahora vamos a estar hablando también de turismo. Hoy con mensajes, ¿pensaron irse a algún lado de vacaciones? ¿Hicieron algún número? No, nosotros no tenemos vacaciones de invierno, no, ni se nos ocurrió por la cabeza. No. Vuelva a estar en vigencia el previaje. ¿El previaje? ¿Vos con previaje? Yo no mucha gente lo aprovechó. ¿Sí? Mucha gente lo aprovechó. Pero bueno, ahora vamos a ver algunos números. Vamos mensajes. Primero a ver qué dice. Tema, ¿qué subió más? Buenas noches, los productos que más subieron son los comestibles, azúcar. Bueno, lo que decía Marcelo, el azúcar. Fideos, harina, yerba, lácteos, pan, vino, cerveza, gaseosas, todo. El aceite, el papel